Hola, voy a dar espera a que lleguen. Hola, ¿sí me escuchan? Por favor, si están por ahí, me dicen si me escuchan. Espero que estén bien, que hayan tenido una buena semana. Ah, sí, sí me escuchan. Bueno, me alegra mucho. Gracias por responder. Listo. El día de hoy les voy a hablar del propósito divino. ¿Sí? Es esa, digamos que es eso por lo cual nosotros vinimos aquí al mundo y que a veces nos sentimos confundidos y no sabemos qué significa eso o qué significa el hecho de haber venido y vivir situaciones, sucesos y todavía no sabemos ni por qué los vivimos y sentimos que nuestra vida no tiene significado, no tiene sentido porque no tenemos claro qué es, ¿sí? Entonces, les voy a contar más o menos cómo ha sido mi proceso, cómo he ido poco a poco. Bueno, vamos a esperar un poquito, pero entonces, no sé, hablemos de algo porque, ¿qué voy a decir? Damos un minutico, demos un minutico a ver si se conectan más personas. Bueno, mientras tanto les voy contando que he pedido mucha guía, ¿sí? He pedido mucha guía para hablar sobre este tema porque es un tema que en cierta forma, es un tema que en cierta forma ha girado en torno a mi vida porque siempre me cuestioné, bueno, ¿yo a qué vine? ¿Cuál es el significado de que yo esté aquí en la tierra? ¿El para qué? ¿Por qué tengo que vivir aquí? ¿O por qué nací en esta familia? ¿O por qué tengo las personas que tengo a mi alrededor? ¿Qué pasa? ¿Sí? Bueno, y generalmente uno se hace esas preguntas es cuando hay como una medio crisis existencial que no sabe el porqué de las cosas, el porqué de los sucesos que le suceden a uno y cree que el mundo está en contra de uno o cosas así. Entonces, todo mi proceso, por decir como de entrar en ese propósito de qué era lo que yo venía a hacer, empezó aproximadamente los cuestionamientos en el año 2015, más o menos, en la cual ese año hice una especialización, yo soy abogada, hice una especialización en derecho laboral y lo hice porque me gustaba, me encantaba el derecho laboral, pero cuando hice el primer semestre, bueno, no pasó nada, todo estaba bien, todo se encontraba a las mil maravillas. Pero cuando sucedió el segundo semestre, empezaron a venir los problemas. En cierta forma, se me vino toda una estructura, ¿sí? Una estructura de lo que yo creía
qué era. No era algo que simplemente se me vino abajo, era algo que ya estaba sucediendo, que ya estaba pasando, pero que yo ni siquiera me daba cuenta. Estaba tan desconectada de mí que no me daba cuenta que no estaba en lo que me gustaba, o que lo hacía, pero lo hacía de una forma, en cierta forma, egoica. ¿En qué sentido? En el sentido de que me dejaba guiar era más por el que dirán, lo que piensan los demás, lo que hace que el mundo gire en torno a uno, pero nada en conexión con el espíritu. Yo siento que hubo muchos hechos, muchas cosas que hicieron que yo volviera a conectarme con mi espíritu y es tener en cierta forma una crisis en la que no sabía el para qué. Después sucedieron más cosas, hubo pues ya como ese autocuestionamiento, bueno, ¿para qué estoy aquí? ¿Qué sucede? El por qué soy así, por qué no puedo ser una persona normalita y simplemente hacer lo que los demás hacen, que es vivir la vida o hacer las cosas que no les gustan, porque muchas personas viven una vida pero les gusta, o sea, no tienen como esa voluntad, no tienen la fuerza, por decirlo así, como esa fuerza para decir, ok, ya no más. Entonces para mí era un cuestionamiento porque yo sí pude, o sea, yo sí dije, ok, esto no me gusta y no lo voy a hacer porque no quiero hacerlo, yo no vine a esto. Fue ahí en ese momento en el que me empezaron a llegar señales divinas, ¿sí? Señales divinas en las que empecé a darme cuenta de que ese suceso que lo veía tormentoso hizo que yo tomara un rumbo totalmente distinto y que ahora me encuentro aquí en estos momentos con todo lo que he vivido. Entonces, una de las grandes herramientas que me ayudó a mí fue la numerología. ¿Y eso qué es? Fue darme cuenta que por medio de los números nosotros podemos darnos cuenta de lo que vivimos o más que todo que la numerología hace un perfil. Digamos que no es que la numerología nos rija la vida y ya eso es, no. Simplemente la numerología nos muestra el comportamiento que tenemos nosotros, o sea, el ¿cómo explicarlo? La numerología lo que nos muestra es que si yo tengo una vibración como la tengo, que es el número 7, entonces vine a vivir diferentes sucesos, diferentes circunstancias, diferentes momentos, que un mismo número 7 puede que los viva o puede que los viva de una forma muy distinta. Entonces, les voy a dar a ustedes la herramienta para que puedan, si se sienten confundidos o no saben para qué vinieron, se den cuenta el para qué de esto y que por medio de la numerología puedan ayudarse un poco. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Entonces, quiero que tomen una hoja y empiecen a escribir su fecha de nacimiento. Entonces voy a anotar aquí, tomar una hoja y después listo. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a tomar una hoja y anotar su fecha de nacimiento. Después de haber anotado su fecha de nacimiento, van a sumar el resultado. Entonces, por ejemplo, yo nací el 20 de diciembre. Entonces voy a hacer el ejercicio con ustedes. Nací el 20 de diciembre de 1991. Y ese número me da 7. Entonces, ¿qué sucede con ese número 7? Ese número 7 lo que muestra es un perfil.
me muestra un perfil de el por qué yo vine con esa numerología y qué es lo que vengo a hacer en este mundo, como misión. Si quieren pueden ir anotando sus numeritos para irlos leyendo. Entonces, el número 7 nos dice que traen como misión trabajar para alcanzar su propio perfeccionamiento interior y ayudar a los demás a evolucionar y progresar espiritualmente en su vida. Entonces, ¿qué sucedió? Cuando yo leí esto, entendí totalmente el por qué yo había pasado por todas las cosas que había pasado, por qué me había autocuestionado tanto, por qué había vivido una vida diferente, ¿sí? Porque no todos vivimos la misma vida, ¿no? Todos tenemos la opción de tomar caminos distintos, pero en cierta forma yo decidí desde mi alma vivir una vida espiritual, mucho más, digamos que entre comillas más dura, porque en cierta forma no ha sido así, sino que lo he vivido desde la conciencia, pero que me ha hecho tomar grandes reflexiones y me ha hecho darme cuenta de que lo único que importa es ser feliz, ¿sí? Entonces, si tienen los numeritos aquí, me pueden ir diciendo. Entonces voy a hacer otro número, otra fecha de nacimiento para que se den cuenta de otra cosa. Y aquí tomo la fecha de nacimiento de mi esposo, que es el 10 de octubre de 1982. Cuando yo sumo este número me da 22. Entonces, ¿qué sucede en numerología? En numerología sucede que cuando hay números maestros, es decir, el número 11, el número 22, el número 33 o el número 44, son números especiales, son números maestros que vienen a mostrarnos algo distinto. Entonces, él, al ser un número 22, tiene una vibración diferente. Y la vibración de él dice, números maestros, aplica para números 11, 22, 33 y 44. Y dice, los números maestros son seres de luz, espíritus altamente evolucionados que llegan a esta vida en una encarnación de prueba para servir a la humanidad y subir el nivel evolutivo del planeta. Como esta encarnación es de prueba, su vida no es tan fácil y la vida y el universo le pone retos. Entonces, generalmente las personas que son 11, 22, 33 cuentan con eso, que tienen vidas duras, por decirlo así, o tienen vidas que vienen a transformar, a cambiar, a evolucionar, ¿sí? Que tienen un poquito más de experiencia que los números distintos, que son el 1, el 7, que los números pues primos. Entonces, esta numerología se las voy a dejar en una publicación donde les muestro cada número, o sea, el 1, el 2, el 3, el 4, todos los números hasta el 11, 22 y 33, para que ustedes puedan ver su numerología y de ahí darse cuenta de cuál es la misión que tienen en la Tierra. Entonces, no olviden, ¿qué deben hacer? Deben sumar los números de su fecha de nacimiento, es decir, su fecha, su día, su mes y su año. Si ese número les da un número maestro, es decir, un número 11, 22 y 33, significa que son números maestros y que vienen con una misión específica o una misión mucho más elevada que las diferentes personas. Bueno, esa fue una de las herramientas que me sirvió mucho para ir encontrando mi propósito, que por decir de una u otra forma me abrió el camino, me mostró, bueno, has vivido esto para
esto, pero va más, hay algo mucho más allá, hay que ir mirando, ver, revisando. Entonces me encontré más herramientas, como cuáles, como el darme cuenta que hay fechas importantes en nuestras vidas. Entonces, ¿qué sucede? Los años cero, ¿sí? Son fechas muy importantes porque son fechas donde, fechas no, son años que son muy importantes porque nos muestran nuestro camino evolutivo. Cuando estás en un año cero, tú estás tocando misión. Entonces, ¿qué años son esos? Es el año cero, o sea, cuando naciste, el año 10, 20, 30, 40, 50 y de ahí para arriba. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros darnos cuenta? Entonces, primero, en los años cero, ¿cómo nacimos? ¿Cómo vinimos al mundo? ¿Sí? Entonces, ¿cómo vinimos al mundo? Eso quiere decir, viniste de forma natural, viniste en cesárea. ¿Qué experiencias te han contado tus padres que han mostrado como esas anécdotas, ¿sí? Esas anécdotas que nos cuentan y que nosotros, wow, ¿cómo fue que yo viví esto? O qué fue lo que pasó, oh, qué duro, o qué maravilla. Y también, ¿qué personas estaban? ¿Sí? Entonces estuvo mi papá, mi mamá, ellos siempre me quisieron, siempre estuvieron ahí conmigo o definitivamente me abandonaron. Entonces, esas son marcas que son como pautas que nos van mostrando, hey, yo vine a esto a vivir, digamos, si fue un abandono, entonces, bueno, vine a vivir en cierta forma el abandono, pero de cierta forma vengo a sanar ese abandono, a vivirlo, a experimentarlo, pero vengo a trascenderlo. Eso también tiene que ver mucho con la numerología, ya se van a ir dando cuenta el cómo es y para qué. Listo. Entonces, las fechas de nacimiento, ¿cómo naciste? Entonces, si naciste sano, si definitivamente llegaste de pronto con una enfermedad, si fue curada rápidamente, ¿qué cosas sucedieron? Las personas que estuvieron allí. Y de ahí nos pasamos a al año 10. Cuando tenías 10 años, ¿qué sucedió? ¿Qué eventos importantes marcaron tu vida? También a tus 20 años, ¿qué sucedió a tus 20 años? ¿Qué personas importantes llegaron a tu vida? Quizás digamos que en esos 20 años conociste a la persona que te rompió el corazón, un ejemplo. Entonces vas dando cuenta que algo tiene que ir por ahí con el amor. O en ese año te graduaste, o en ese año iniciaste una carrera universitaria, o en ese año estudiaste una técnica o un tecnólogo o algo. O en los años 30, ¿qué sucedieron en tus años 30? Todo eso te va mostrando todas las pautas para ir descubriendo tu propósito, porque en cierta forma el propósito no es algo que sea de la noche a la mañana, no es que tú amaneciste, ay, encontré mi propósito. No, esto es algo que viene desde el momento en que naciste. Desde el momento en que naciste te están mostrando las pautas y las herramientas para definir qué es eso para lo que tú viniste a vivir. Y también hay que tener en cuenta que los propósitos son individuales y colectivos. ¿Qué significa eso? El individual es el propósito por el cual tú viniste a vivir una experiencia viviste a venir una experiencia, pero esa experiencia te está mostrando un crecimiento personal. Entonces, son esas experiencias y esos maestros, esas personas o esas circunstancias que te vienen a enseñar. Y por consiguiente está totalmente conectado tu propósito colectivo. ¿Qué es lo que nos muestra? Bueno, yo viví esta experiencia, pero es que gracias a esa experiencia yo soy psiquiatra o soy psicólogo. Yo viví esa experiencia y gracias a esa experiencia yo soy doctor. Yo viví esta experiencia y gracias a esa experiencia yo soy ingeniero o todas las profesiones que puedan existir. O viví esta experiencia y soy ama de casa y soy madre. ¿Sí? Porque también puede que en los años 20 tú hayas sido madre y eso te haya mostrado que en cierta forma
tu misión en la vida es ser madre, porque el alma así lo desea. Listo, entonces los años 10, los años 20, los años 30 y todos los años 0. ¿Qué otros años son importantes y que muestran el punto exacto cuando tú tocas misión? Son los años 7. Entonces, ¿qué sucedió cuando tú tenías 7 años? ¿Qué experiencia viviste? ¿Qué trauma viviste? ¿Y qué sucedió cuando tenías 17, 27, 37, 47, 57 o los años que tengas de más? Entonces, es hacer una introspección y es darte cuenta, es no pensar de que viene una persona y me dice, esa es mi misión, o viene un ángel al lado y te dice, ay, tu misión es esta. Yo me di cuenta que esa no era, que yo esperaba, yo siempre esperé que alguien viniera y me dijera, ay, venga, esa es tu misión y tal, vívala así. No. Me di cuenta y me pasaron las herramientas, vea, dése cuenta, tome esto y ahí usted investiga, porque así lo debemos hacer. O ese es el camino que me mostraron a mí para que yo los pudiera enseñar a ustedes. Listo. Entonces vamos en los años 0 y los años 7. Importantes años también los años 5. Los años 5 nos muestran cambios. Lo que a mí cuando yo cambié, digamos, el rumbo de mi vida, yo tenía 25 años. Esos 25 años para mí, cumplirlos fue como una pauta en la que me mostró un antes y un después. Este antes es Laura, la abogada, la que está haciendo una especialización, la que quiere salir adelante como abogada, la que quiere hacer eso, la que quiere impartir justicia, la que quiere que las causas sociales sean justas. Todo lo que deseaba mi corazón era esa Laura. Pero llega a mis 25 años y me doy cuenta que eso no es lo que yo quiero, porque es que me estaba yendo por una ruta que no era. Y me doy cuenta que para mí hay otro camino. Y es allí donde empieza un suceso de situaciones que me van llevando y me van guiando y me van mostrando siempre el camino, y me desvío y vuelvo y me encajo, pero en cierta forma los desvíos no son desvíos, son muestras de experiencias. Debo pasar por esas experiencias para dar saltos. Debo pasar por maestros, personas que quizás no son tan agradables para mi vida, pero que tengo que enfrentarlos para darme cuenta que debo perdonar, de que esa persona me está mostrando y me está dando una oportunidad para yo poder dar un salto cuántico en el universo y dejar quizás de autocastigarme o dejar de ir cumpliendo patrones repetitivos que son tan inconscientes que ni siquiera me doy cuenta, y esa persona viene en el camino o esa situación viene en el camino y me muestra, hey, estás repitiendo patrones. De hecho, yo me di cuenta que con la profesión que estaba tomando, me di cuenta que estaba repitiendo patrones, que el que quería ser abogado no era yo, era el árbol genealógico, era mi papá, o era mi mamá, o eran distintas personas a mí. Y fue ahí, gracias a esa experiencia que me mostró Laura, este no es tu camino, darme cuenta de que habían patrones tan arraigados a mí, habían estructuras tan grandes que yo tenía que empezar a abordarlas, a sacarlas de mi camino, quitarlas y sembrar algo nuevo para mí y para todas las personas también que vienen después de mí. Listo, entonces vamos retomando. Primero, la numerología con la fecha de nacimiento. Entonces ya les dije que esos números se los paso más tarde por el Instagram en el muro. También los años, que son los años 0, los años 10, los años 20, los años 30, todos los años 0, que nos muestran esa partida de nuestra misión. Los años 7, que también son fundamentales, que nos muestran procesos importantes para darnos cuenta a qué vinimos a este mundo. Y los años 5, que son años que nos dan cambios importantes. Y no hay que olvidar, importantísimo,
que este año, justamente este año, si lo sumamos, 2021, es un año 5. Y ese año 5 trae esa energía de cambio, esa energía de que las cosas no pueden seguir igual y que se tienen que caer estructuras. Y por eso estamos viviendo todo lo que estamos viviendo en estos momentos, como sociedad. Listo. ¿Qué otra cosa me sirvió a mí para encontrar mi propósito divino? Y eso sí fue fundamental. Primero, invertir en mí. ¿Sí? Entonces iba a los cursos que me gustaban, iba y en uno de esos cursos me di cuenta de la importancia que hay entre el corazón y la mente. Es importante tú tomar decisiones con estos dos órganos juntos, que en cierta forma son órganos, pero que en cierta forma también son energía de expansión. Cuando tú conectas con tu mente y conectas con tu corazón, cosas maravillosas suceden, porque gracias a eso hace que haya una confusión, digamos, de energía, en el que nuestro campo electromagnético se expande, se vuelve mucho más grande y hace que nuestra energía se eleve, vibre de una forma diferente, y eso hace que todas las decisiones que tomemos sean basadas en nuestro corazón. También en la mente, pero más que todo en nuestro corazón. Es esa interconexión. Y a veces hay muchas cosas que dicen, es que el corazón no sabe pensar, el corazón tal cosa, el corazón hiere, el corazón lastima. Si nos damos cuenta, si abrimos conciencia, nos damos cuenta que es que no es el corazón el que hace eso, es la mente. Es la mente que hace el pensamiento, pensamos, recreamos, y eso hace que sintamos una emoción, y eso haga que pensemos y hagamos cosas que están totalmente distorsionadas. Aquí la misión de verdad es conectar mente, corazón, para que haya una fusión, para que podamos, en cierta forma, vivir una vida distinta, vivir una vida llevada desde el corazón. Entonces, la pregunta es, ¿cómo hacemos para conectar con nuestro corazón y con nuestra mente? Entonces, simplemente, y es muy fácil, simplemente tú cierras los ojos, te pides a ti mismo que por favor quiero conectar. Me están diciendo que explique nuevamente la fecha de nacimiento para las personas que acabaron de ingresar. Entonces sí, lo voy a explicar. Espérame en un momentico, vuelvo y explico lo del corazón y ya. Entonces, para conectar con el corazón, ¿qué se debe hacer? Para conectar con el corazón, simplemente cierro mis ojos, pongo las manos en mi corazón y pido que esa energía que hay en mi corazón se conecte con mi mente. Entonces visualizas como una luz que sale desde mi corazón se empieza a conectar con mi garganta, con mi entrecejo y con mi corona, con mi mente, con todo lo que es mi cerebro, mis glándulas, y sucesivamente, que la energía fluye. Cuando haces esa conexión, tomas decisiones. Entonces, para tomar cualquier decisión, primero conéctate contigo. Cierra los ojos, haz ese movimiento energético y ahí vas a sentir el cambio, vas a sentir la calma y vas a poder tomar decisiones que sean alineadas a ti, alineadas a tu propósito, alineadas a el espíritu. Entonces, vuelvo a retomar lo que es la numerología. Entonces quisiera que aquí me escribieran en los comentarios una fecha de nacimiento para hacer el procedimiento. Aquí vuelvo a explicar la mía. Entonces decía que tomáramos en una hoja nuestra fecha de nacimiento. Mi fecha de nacimiento es 20 de diciembre de 1991. Cuando yo sumo esa fecha, me da número 7. ¿Sí?
Entonces, el número 7 es mi numerología. Aquí ya me dieron un número y me dijeron 11 de julio de 1994. Listo. 11, 2, 7, 8, 9. 10, 19, 20, 21, 22, 23, 5, 14, 5. Entonces, si yo sumo la fecha de nacimiento 11 de julio de 1995, ese número me da 5. Por favor, me ayudan a sumar. 11 y 7, 7, 8, 9. 9, 10, 19, 20, 21, 22, 23. Da 23. 5. 9 más 5, 14. Sí, da 5. Da 5. Entonces, la fecha de nacimiento 11/07 de 1994 da 5. ¿Qué sucede? Sí, 94. ¿Qué sucede con el número 5? Entonces, miramos aquí y les voy a leer el número 5. Y el número 5 dice: trae como misión de vida aprender a manejar la libertad, aprender a tener paciencia, dominar su temperamento para ser una persona centrada y evolucionada. Además, viene a usar su entusiasmo y vitalidad para impulsar a los demás a enfrentarse con decisiones de la vida cotidiana. Entonces, ¿qué sucede con esta persona? Digamos que esta persona, su misión más grande en su vida es tener paciencia. Entonces te vas a dar cuenta, sí, o es que tienes demasiada paciencia o es que definitivamente no tienes nada de paciencia. Con esto, entonces, te vas dando cuenta el por qué eres de pronto tan impulsiva, o porque definitivamente no, yo soy una persona muy paciente y es gracias a mi numerología. Listo. Ahora seguimos con, aquí me están dando una fecha de nacimiento que es el 4 de enero de 1970. Aquí da 10, 17 y 5. 6, 7, 8, 9, 10. Maravilloso, nos da el número 11. Entonces, ¿qué dijimos del número 11? Dijimos que el número 11 es un número maestro. Entonces, ¿qué sucede con las personas número 11? Son personas, dice, lo voy a leer literal, dice: los números maestros son seres de luz, espíritus altamente evolucionados, que llegan a esta vida en una encarnación de prueba para servir a la humanidad y subir el nivel evolutivo del planeta. Como esta encarnación es de prueba, su vida no es fácil, porque el universo le mantiene enviando pruebas y retos muy seguidamente. Entonces, ¿qué sucede con ese número 11? Muy seguramente es una persona con una espiritualidad muy alta, muy evolucionada, pero que vive en cierta forma también muchos altibajos por todas las circunstancias que le toca vivir. Hay otra cosa que no tuve en cuenta. Además de que es un número 11, la persona también puede vibrar el número 2. ¿Sí? También puede vibrar el número 2 porque a veces son cosas tan duras que les toca vivir que más bien prefieren tener un número normalito. Entonces, ¿qué dice el número 2? El número 2 dice lo siguiente. El número 2 dice: traen como misión crear un ambiente de paz, armonía y equilibrio a su alrededor, al servir de mediador de toda situación conflictiva y dar comprensión y apoyo a todos sus semejantes. Entonces, ¿qué significa esto? Que esta persona
Es una persona muy comprensiva y le gusta traer armonía a su hogar, a los lugares donde están. Entonces, sigamos aquí. ¿Quién más me preguntó? Por aquí estoy mirando. Nati, a ver, 29 de 29 de abril, no, de marzo de 1993. 9, 10, 11. 14. Aquí da 5. 9, 10, 19, 20, 21, 22. 22 y 5. Esta persona, Nati, que dice que es 29 de abril de 1993, da como número 9. Entonces, le damos el número 9. Y dice el número 9 así. Su misión es ser luz y guía de la humanidad. Vienen a dar lo mejor de sí mismos en beneficio de sus semejantes y ser su apoyo y consuelo apoyándoles a solucionar sus problemas y necesidades. Características fundamentales del número 9. Son personas demasiado dadoras. Les encanta entregar mucho, entregarle a los semejantes. Son personas que les gusta mucho hacer obras de caridad, prefieren sacarse prácticamente el pan de la boca para dárselo a los demás. Son características muy fundamentales y es ahí donde te das cuenta del por qué eres así, por qué ese comportamiento y quizás el por qué los demás no son así. Entonces, como uno desde esa forma cree que los demás también lo son y a veces no es así. A ver, sigamos con el último, a ver dónde está el último número, que por aquí lo vi. Por acá lo busco. Ah, ya. 15 de noviembre de 1963. 6, 7, 8. 10, 16, 17, 18, 19. También es un 9. 15 de noviembre de 1963 también es un número 9. Listo. Entonces, esas son las características de la numerología. Ya si quieren, más tarde, como les dije, se los subo al muro para que puedan verlo con más claridad, para poder que entiendan cada palabra, para que puedan entenderse a ustedes mismos. Bueno, retomamos ahora nuevamente. Les explico nuevamente los años ceros, los años 5 y los años 7. Que los ceros es donde tocas misión, los 7 son donde tocas misión fija. O sea, si tú te das cuenta qué sucedió en tu año 7, ahí ya encuentras definitivamente qué es lo que tú viniste a hacer en la Tierra. Y los años 5, que son años de cambios, donde viniste a vivir cambios importantes, que te direccionan y que quizás en esos momentos no sepas el por qué, pero que cuando mires hacia atrás te vas a dar cuenta que ese año 5 fue una bendición, así tú lo vieras como lo peor. Entonces seguimos con herramientas para preguntarnos qué es lo que venimos a hacer en nuestra vida. Y la siguiente herramienta son las preguntas que nos hacemos. Entonces, ¿tú qué haces que es de forma tan natural en ti que ni siquiera te das cuenta que es un don? Entonces, digámoslo por así, a mí me gusta cocinar y es un don y las personas dicen que cocino bien.
Entonces, eso es importante para tu propósito, porque en cierta forma es la nutrición, el alimento, lo que te das. Y la otra pregunta fundamental e importante es, ¿qué ven los otros de ti? ¿Qué has escuchado tú que otras personas te dicen que es importante en tu vida? Que es importante y fundamental que tú haces bien. Entonces aquí les doy un ejemplo sobre mi vida. Cuando yo estaba en la universidad, se me hacía muy fácil explicarle a mis compañeros cosas que ellos no entendían, pero que yo las entendía de una forma diferente. O yo escuchaba a la profesora hablar y yo decía, pero ¿por qué complica tanto? Si esto es así, así, así. Entonces cuando muchos de mis compañeros me decían, hey, tú sabes enseñar. Ahora, hoy en día, mi hermano me dice, Laura, por favor explíqueme tal cosa, por favor enséñame esto, por favor tal cosa. Entonces, es que usted no puede aprender solo. No es que no pueda aprender solo, sino que tengo el don. Tengo ese don para que él pueda entender algo que quizás es difícil en letras, pero que yo puedo tomarlo, desglosarlo y que él lo pueda entender. Entonces, ese es mi don, enseñar y que las otras personas puedan entender lo que significa esto, lo que significa lo otro. Y adicionalmente a eso ya vamos a planos ya mayores, por decirlo así, que es temas de espiritualidad. Entonces, fundamental, pregúntate, ¿qué es lo que te han dicho a ti que eres bueno? ¿Para qué eres bueno? Listo. Aquí. Fecha 29/3/1960, creo que dio 9. Es número 9. Listo. En todos mis procesos, en todos los procesos que yo he hecho de tiempo atrás, me han dado muchas guías, muchas pautas para ir aprendiendo y para ir entrando en introspección y darme cuenta qué es lo que yo tengo que hacer. Y por aquí tengo un escrito de hace aproximadamente 2008, ¿sí? Esto fue en el 2008, eso fue en el 2019, fue aproximadamente en febrero, marzo del 2019. ¿Y qué dice? No lo encuentro, pero igual. Lo tenía aquí y se me perdió. Pero lo sigo buscando. ¿Qué se hizo? Bueno, pero de igual forma eso tiene relación porque me están hablando que tu misión esté. Bueno, lo leo aquí lo que dice aquí. Laura, tu misión es ayudar y servir, guiar a los demás seres que a ti te lo piden. Ellos llegarán a ti de la mejor manera posible. Tú los atraes. Entonces aquí está en cierta forma la ley de vibración, que yo los atraigo. Yo atraigo a las personas que necesitan sanar y las personas que necesitan sanar vienen a mí. Te buscan porque lo necesitan. Debes seguir tu intuición y lo que tu corazón ama.
Pero lo que les quería, esa es una partecita, pero lo que les quería mostrar era esto. Y dice así: Laura, eres portadora de la llama violeta. Transformas aquello que no pertenece al amor de Dios. Todo está en tu ser. Cada partícula de tu ser se compone de electrones ionizantes transmutadores de energía violeta. Es por eso que has estado en lugares donde existió dolor, que con tu presencia y energía irradias rayos violetas para que el lugar suba su frecuencia vibratoria y vuelvan a su estado natural. No temas, tu función es transformar al igual que te estás transformando a ti mismo. Entonces, cuando yo les decía que yo había hecho un proceso en el cual había buscado mis años 0, mis años 5, mis años 7, me di cuenta que hubieron hechos muy importantes, por lo menos en mis años 7, que fueron procesos donde yo estaba muy niña, pues tenía 7 años, y hubieron tomas guerrilleras en el pueblo donde yo nací. Entonces después llega esta información que me dice: hey, tú estabas ahí porque es que tú tienes electrones, o sea, tu cuerpo energético está hecho de electrones ionizantes transmutadores de energía. Entonces, si yo estaba en ese lugar, era porque estaba ayudando, estaba aportando, estaba entregando luz. Y yo recuerdo muy bien que cuando yo estaba ahí y sonaban las bombas y sonaba boom, 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 boom y todo pues alrededor, daba miedo, pero yo lo que hacía era orar. Yo empezaba a no orar, sino a cantar cosas de la iglesia. Empezaba a cantar las canciones, era como una lora mojada. Y hasta mi abuela me decía: ay, cállese que yo no sé qué. Pero era el miedo que ella tenía. Yo no tenía miedo, yo tenía fe, confianza, cantaba, alababa a Dios, y eso muy seguramente hizo que en cierta forma ayudara un poquito a que lo que estaba pasando exteriormente sucediera, pero que no sucediera tan fuerte, o al menos en mí. Pero, ¿qué quiere decir eso también? Que así como yo era un electrón ionizante energético, y conmigo habían muchísimos más, muchísimos seres que habían encarnado en ese lugar, en ese momento de la historia, para vivir ese momento y darse cuenta que también son ionizantes, que son transmutadores de energía. ¿Y qué les quiero decir con esto? Que así como yo lo soy, ustedes también lo son. Ustedes son transmutadores. Quizás no tengan lo mismo, porque quizás no vivieron en situaciones de guerra, sino de pronto de otros conflictos diferentes. Quizás el rayo no sea el violeta, quizás su rayo sea el azul o el amarillo, el de la fuerza, el de la voluntad, el de la verdad. Eso se van a ir dando cuenta desde su corazón y dándose cuenta de a qué rayo pertenecen. Y en el transcurso de la semana, yo creo que mañana les voy a poner también en el muro los rayos, qué significa cada rayo y cómo se dan cuenta ustedes qué rayos son. Se pueden dar cuenta preguntándose a ustedes mismos qué colores son los que a ustedes les gustan. Entonces, digamos, a mí me gusta el amarillo, entonces pertenezco al rayo dorado. A mí me gusta el verde, entonces pertenezco al rayo verde. O a mí me gusta el rosado, entonces soy amor incondicional y armonía en todo. Listo, eso por una parte. Por otro lado, sé que pertenezco al rayo violeta, pero además de eso, hubieron situaciones que me han ido mostrando otros rayos a los cuales también he ido ayudando. Entonces, digamos que aproximadamente en el año 2020-2019 trabajé mucho con el rayo rosa, que es el rayo del amor incondicional. ¿Por qué trabajaba con este rayo? Porque es la conexión con el corazón. Se me estaba haciendo una apertura de corazón
Y en ese momento estaba, digamos que, expandiéndose mi corazón, elevando mi campo vibratorio, y eso hacía que el rayo rosa me beneficiara a mí. Y ahora actualmente en estos momentos lo que se me ha dicho es que estoy en el rayo verde, que es el rayo de la sanación. Y aquí quiero leerles algo que vine aprendiendo esta semana y como que me lo mostraron muy latente para que se lo muestre a ustedes, porque toda esta historia que les estoy contando va más allá. No es simplemente que yo pertenezca a eso, sino que ustedes también, y que como sociedad, como humanidad, estamos atravesando por ese momento, un momento histórico importante. Y dice así: verde. El rayo verde disuelve estructuras de miedos y apegos para enfrentarnos con nuestra realidad y mostrarnos el espejo de nuestro aprendizaje. Ofrece la sanación a través de la disolución de estructuras, pues toda enfermedad surge del miedo, el apego y el dolor. El atributo divino de este rayo representa es la libertad, puesto que representa la ruptura de las estructuras y las cadenas generadas por los apegos, dispuestos a ver más allá del dolor para encontrar la sabiduría adquirida a través del aprendizaje. Esto lo saqué del libro Lemuria de Kai. ¿Qué significa eso? Significa que en mí están cayendo estructuras, pero no solamente es en mí, es en mi sociedad, es alrededor mío. Entonces, ¿cuál es la función de cuando caen estructuras? Es no apegarme. Es no apegarme de esas viejas estructuras que están ahí y que fueron formadas por otros y que rigen mi vida. Entonces, esta semana, no sé si fue esta semana o la semana pasada, vi cómo aquí en Colombia estaban tumbando las estatuas de los libertadores, y entonces cogían y sacaban y quitaban a esos señores y los dejaban en el piso. Y allí en ese momento me di cuenta que evidentemente en nuestra sociedad también se están cayendo estructuras, y el hecho de que ese monumento se haya caído es simplemente el anuncio, o el anuncio no, es simplemente el reflejo de que ya se han caído todas las estructuras que nosotros veíamos como sociedad y que estábamos aferrados. Entonces, como invitación, por favor, no se aferren a esas estructuras que ya no les sirven. A través de cuando se cae esa estructura viene la libertad, viene el aprendizaje, viene el amor. Y no olvidemos que todos somos amor, y que el amor todo lo sana, el amor todo lo cura, el amor todo lo representa. Entonces, concluido esto, todos tenemos una misión, todos tenemos un propósito divino. El propósito divino se parte, digamos, en cierta forma, en nuestro propósito individual, que es el propósito con el cual venimos a vivir experiencias y situaciones. El propósito colectivo es todo lo que ha estado enmarcado en nuestro proceso individual. Gracias a esas situaciones vivo lo que vivo, y eso me va a ayudar a los demás. Y importantísimo, en nuestra energía, simplemente por el hecho de haber nacido, estamos emanando información y estamos emanando vibraciones, estamos emanando luz. Desde que nací estoy emanando luz violeta para llegar al perdón, para llegar a la reconciliación, para llegar a transmutar lo negativo en positivo. Ustedes igualmente lo pueden estar haciendo con el rayo violeta, o lo pueden estar haciendo con otros rayos. Aquí la cuestión es que siempre estamos en misión. Y así pensemos de que no hemos hecho nada en nuestra vida, no, el simplemente hecho de nacer y de respirar, estamos haciendo que el ambiente y la vida cambie, la vida de las demás personas cambie. Entonces,
tomemos conciencia de eso, tomemos conciencia de que somos importantes, tomemos conciencia de que somos energía, tomemos conciencia de que hay algo mucho más allá y que hay que construir una sociedad libre, llena de amor, de mucho amor, conectando corazón con la mente, dándonos cuenta que es importante tomar decisiones basadas en ello, porque si no, vamos a seguir tomando las mismas decisiones distorsionadas que no nos llevan a ningún lado. Listo, esto es... no, antes de irnos quiero hacer una meditación para que sepan cómo es la conexión con el corazón. Entonces les voy a pedir que cierren los ojos, pongan las manos en su corazón, respiren profundo y quiero que visualicen su corazón. Visualicen su corazón y vean cómo se esparce energía, luz verde, luz amarilla, azul y rosa. Y esta se conecta con nuestra garganta, sube. Así no lo veamos, no importa, sepamos que ya es. Sigue con nuestra mente, nuestra frente. Y continuamos con nuestra coronilla, conectando con toda la mente, con nuestra glándula pineal. Y aquí repetimos: querido Dios, por favor úsame. Querido universo, por favor enséñame el camino, guíame. Que cada día pueda encontrar la paz, la tranquilidad, el amor. Que cada día pueda encontrar el propósito. Que cada día me dé cuenta que el hecho de respirar me hace fuerte. Que el hecho de ver a mi hermana con la luz del amor me hace importante para el plan divino. Que el perdonar me libera. Que el conocer la verdad me quita estructuras. Gracias, gracias, gracias. Ya es. Amén. Bueno, chicos, muchísimas gracias por acompañarme. Hola, Marce. Espero que les haya gustado este live. Espero que les haya servido mucho para entender su propósito, para entender que hay muchísimas herramientas para guiarnos, para mostrarnos el para qué de todo. Entonces espero que estén bien. Me despido de ustedes. Gracias. Chao.